La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Este es uno de los coritos muy comunes que se cantan en las denominaciones, donde también se enseña, no importa la iglesia que vayas, todas las iglesias son buenas, todas las iglesias son de Dios, todas las iglesias van a ser salvas. A muchas personas, como observamos en la semana pasada, en la última lección, observamos en cuanto a si es o no es importante el bautismo, y muchos enseñan que no. Muchos promueven la oración del pecador, donde se le permite a la persona o se le instruye a la persona a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Después que han hecho esto, si se encuentran en un lugar donde varias iglesias se han dado cita ahí para escuchar al orador, al pastor que ha sido invitado a predicarles, bueno, después de que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, se les dice, ahora usted vaya a la iglesia de su preferencia. Vaya a una iglesia donde usted y su familia se sientan muy bien, donde puedan crecer en lo espiritual. Vaya a la iglesia de su preferencia. Este concepto es totalmente ajeno a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en esta ocasión, en este episodio número 203, vamos a estar hablando acerca de esta pregunta. ¿Es importante la iglesia donde me reúno? ¿Es importante estar en la iglesia verdadera? ¿Importa a cuál iglesia asisto? Estas preguntas que tienen que ver con lo mismo, pues van a ser respondidas en esta programación, para lo cual espero que tenga su Biblia abierta para que juntos consideremos lo que Dios dice en su palabra y no lo que la gente con sus doctrinas enseñan. Doctrinas, una vez más, ajenas a lo que la palabra de Dios nos enseña. El concepto de vaya a la iglesia de su preferencia, una vez más, está basado o tiene su origen en la mentalidad de que Dios va a salvar a todas las iglesias, que cuando Cristo venga un día va a tomar un poquito de esta denominación, luego otro poquito de esta otra iglesia, en fin, en el día final todos van a ser salvos. Y esta enseñanza, una vez más, es ajena, es contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia enseña claramente que existe una sola iglesia verdadera, una iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que dijo en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Mateo capítulo 16 y versículo 18, el texto dice ahí: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dijo, estableceré, note, mi iglesia. Entonces, si Jesús dijo, estableceré mi iglesia, edificaré mi iglesia,
¿A quién entonces le pertenece la iglesia? ¿A quién le pertenece la iglesia? Si Jesucristo dijo mi iglesia, es porque le pertenece a Él, le pertenece a Jesucristo. Y esto lo podemos comprobar a través de la evidencia bíblica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo fue el que dijo, estableceré mi iglesia. Esta iglesia fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 28, al igual que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, establecen esta gran verdad, al igual que Efesios también, capítulo 1, versículo 7. La iglesia fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Jesús fue el que derramó su sangre en la cruel cruz del Calvario para comprar la iglesia, para rescatar a las personas del pecado. Así que entonces le pertenece a Jesús porque fue comprada esta iglesia con su propia sangre. Aparte de esto también, otra pieza de evidencia que podemos considerar es Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, al igual que Colosenses capítulo 1 y versículo 18. En estos pasajes el apóstol Pablo establece y deja muy en claro que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si se fija ahí el texto, en las palabras del apóstol Pablo que escribe a los santos en la ciudad de Éfeso, ahí les dice claramente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es su iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Dice, lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 también establece, y Él es la cabeza de la iglesia. Así que por eso la iglesia le pertenece a Cristo, porque una vez más, Él es el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza de esa iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora también Efesios capítulo 5 y versículo 23 también establece y deja en claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esa parte es de suma importancia que lo tenga usted presente. Efesios capítulo 5, verso 23. Y quiero que usted lo lea, lo acabo de citar, pero yo quiero que usted lo lea. Dice el texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, note, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y yo quiero que nos enfoquemos en esta última parte del texto. Dice que Él es su Salvador. Es decir, Jesús es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, esto indica y enseña algo, una enseñanza muy, pero muy grande. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, Jesús es el Salvador de la iglesia. Así que la pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Tenemos una cantidad enorme, más de 40,000 denominaciones con sus diferentes nombres, diferentes credos humanos, diferentes enseñanzas y prácticas. Entonces, Jesús es el Salvador de ¿cuál iglesia? Y la respuesta es simple, no es el Salvador de las denominaciones con sus nombres y creencias y credos humanos. Jesús es el Salvador de su iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, Jesucristo es el Salvador de esa iglesia. Entonces, si Jesús es el Salvador de esa iglesia, entonces, ¿dónde se encuentra la salvación?
La salvación se encuentra en la iglesia de Cristo, la iglesia que le pertenece a Cristo. La salvación se encuentra en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en las palabras del apóstol Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que todos los que obedecen el Evangelio de Jesús son añadidos a esa iglesia, son añadidos a ese cuerpo. Este concepto o esta gran verdad la muestra o la enseña, la establece los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 2:47, leyendo la Biblia de la Biblia Reina Valera 1960, dice ahí en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Note, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía cada día a la iglesia o al número de ellos los que habían de ser salvos. Hay un lugar donde las personas que han de ser salvas están. Y ese lugar es la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo la describió de esa manera: os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos capítulo 16 y versículo 16. Ahora, ¿por qué Pablo le describes la iglesia como la iglesia de Cristo? Y la respuesta es simple: porque la iglesia le pertenece a Jesús. Edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, Hechos 20:28, 1 de Pedro 1:18 al 20. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 1, 22 al 23, Colosenses capítulo 1, verso 18, y Efesios 5 y versículo 23. Jesús es la cabeza de esa iglesia, la cual es su cuerpo. Se encuentra esa misma enseñanza en los pasajes que le acabo de mencionar. Así que la salvación no se encuentra en las denominaciones establecidas por hombres cientos de años después de que la iglesia verdadera, la de Cristo, fue establecida en el día de Pentecostés después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se encuentra la salvación. Ahí es donde se encuentra lo que es la salvación de nuestra alma. Si una persona ha de ser salva en el día final, esta persona necesita formar parte del cuerpo de Cristo, estar en el cuerpo de Cristo. Ahora póngase a pensar, en Gálatas capítulo 3 y verso 27, el apóstol Pablo nos enseña cómo la persona puede entrar en Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es interesante cómo las denominaciones dicen el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera fue salvo. Así que el bautismo no es necesario para ser salvo, no es necesario para el perdón de los pecados. No es necesario para ser salvo, mientras que el apóstol Pablo dice que la manera de cómo entramos en Cristo es a través del bautismo. Así que si el bautismo no es esencial, ¿cómo entramos en Cristo? No oramos nuestra vida en Cristo, sino más bien obedecemos al mandato del bautismo que nos coloca en Cristo. Según una vez más, Gálatas 3:27, al igual que 1 de Corintios 12 y versículo 13. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Existe una sola iglesia verdadera y todos los que obedecen el Evangelio vienen a formar parte de ese un cuerpo. Efesios capítulo 4, del 4 en adelante, al igual que 1 de Corintios 12:13, en esos dos pasajes el apóstol Pablo deja muy en claro que existe solamente un cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, su iglesia que le pertenece a Él. Así que, estimado amigo, la salvación no se encuentra en cualquier iglesia. Los apóstoles nunca dijeron, asista a la iglesia de su preferencia, donde su familia se sienta muy a gusto. En cierta ocasión estudiamos el Evangelio de Cristo con esta familia que pertenecía a una denominación. Estuvimos estudiando por un par de horas
en el tiempo que estuvimos considerando las Escrituras, esta persona observó muchas cosas, hizo un contraste entre lo que la palabra de Dios enseña y lo que su denominación donde ellos estaban asistiendo enseñaban. Y comenzó a darse cuenta, comenzó a escudriñar las Escrituras y se dio cuenta de que la adoración de esta denominación no era bíblica. El plan de salvación que ellos enseñaban no es el plan de salvación bíblico. Se dieron cuenta de muchas cosas, se dieron cuenta que no estaban en la iglesia verdadera. No formaban parte de la iglesia que Cristo edificó. Pero al final del estudio, dijeron estas personas, reconocemos que no estamos en la iglesia que encaja con las enseñanzas bíblicas, con la descripción bíblica. Reconocemos que no enseñan el verdadero plan de salvación, porque enseñan que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, que enseñan solamente cree en Jesús y vas a ser salvo. Se dio cuenta de que todo esto no está en armonía con la palabra de Dios. Sin embargo, aquí viene lo triste. Sin embargo, esta familia, el padre y la madre dijeron, sé que y reconocemos que donde estamos no es la iglesia que Cristo estableció y no tiene las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, mis hijos, nuestros hijos, están en un programa de jóvenes en la denominación donde estamos y ellos están muy contentos de estar ahí. Nosotros también estamos muy contentos de que ellos forman parte de ese programa juvenil y por eso preferimos mejor quedarnos en esta denominación para que nuestros hijos sigan asistiendo a este programa juvenil que la congregación ofrece. Póngase a pensar en esto. Esta familia prefirió seguir un programa juvenil, quedarse en una denominación que no es autorizada por Dios. Prefirieron estas cosas en vez de la verdad de Dios. Prefirieron estas cosas en vez de escoger formar parte de la iglesia que Jesús estableció. Lo triste de esto es que cuando el Señor venga en su segunda venida, porque un día va a venir, Jesucristo cuando Él venga, viene por su iglesia, viene por los miembros de su cuerpo. Y si usted no forma parte de ese cuerpo, si usted no tomó la decisión de abandonar las denominaciones para formar parte de la iglesia de Jesucristo, entonces su destino final no va a ser uno positivo. Solamente en Cristo, solamente en su cuerpo se encuentra la salvación. Recuerde una vez más, Efesios 5:23, la última parte dice, la cual es su cuerpo, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y note, y Él es su Salvador. Si usted no está en esa iglesia, si usted no está en el cuerpo de Cristo, Jesús no es su Salvador. La salvación se encuentra solamente en Jesús, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, según Hechos 4:12 y Juan 14:6, solamente en Jesús se encuentra la salvación. Solamente en el cuerpo de Jesús se encuentra la esperanza de vida eterna. Dice 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Muchos de nosotros hemos dejado las denominaciones de las cuales formamos partes, dejamos esas denominaciones para venir a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Jesucristo estableció aproximadamente en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés, cuando por primera vez se predicó el Evangelio de Jesús y como 3,000 personas obedecieron el Evangelio y vinieron a formar parte de la iglesia de Cristo, porque a Él le pertenece.
La iglesia de Cristo no tiene descripciones denominacionales. La iglesia de Cristo no le da la honra a un hombre. La iglesia de Cristo no enseña diferentes planes de salvación. La iglesia de Cristo no tiene una organización bíblica ajena a la que muestra el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo no adora como las personas quieran hacerlo. La iglesia de Cristo tiene esas descripciones que usted puede encontrar en la palabra de Dios y puede darse cuenta. Si yo pude salir de una denominación al darme cuenta que lo que se estaba enseñando en esa iglesia no era conforme a la palabra de Dios, entonces pues usted puede hacer lo mismo. Usted puede analizar, estudiar las Escrituras para darse cuenta si lo que le estoy diciendo es verdad. Y usted puede encontrar la iglesia verdadera. Yo le suplico que haga una oración y le pida a Dios: Padre, dame sabiduría. Dame sabiduría y ayúdame a encontrar tu iglesia verdadera. Yo quiero formar parte de tu iglesia, no de una denominación establecida por los hombres hace unos pocos años atrás. No, yo quiero formar parte del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia de Cristo. Usted hace esa oración, Dios en su providencia puede poner los medios para que usted pueda encontrar esa iglesia verdadera, la cual muchos de nosotros ya la hemos encontrado, formamos parte de esa iglesia y aquí es donde estamos contentos. Tengo aproximadamente 35 años de ser cristiano y nunca he dudado de que estoy en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque en las páginas del Nuevo Testamento yo puedo aprender acerca de esto y puedo una vez más encontrar estas cosas, ¿verdad? Pues de suma importancia que usted también las puede encontrar. Así que le animo a que investigue las Escrituras, investigue la palabra de Dios y una vez más sea honesto, sea sincero con las Escrituras y obedezca a Dios antes que a los hombres. Hechos 5 y versículo 29. ¿Se encuentra la salvación en cualquier iglesia? ¿Puedo asistir a cualquier iglesia de mi preferencia donde mi familia y yo nos sentamos bien a gusto? La respuesta es no. No. La respuesta es no. Yo necesito pertenecer a la iglesia que Jesucristo estableció, la iglesia de Cristo, donde Él tiene toda la autoridad porque Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo es su cuerpo, Él la compró con su propia sangre y Él es el Salvador de esa iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, una vez más, si usted desea un día estar en la eternidad, en el cielo con Dios, necesita estar en el camino correcto, necesita estar en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia. Si en algo podemos ayudarle para que usted pueda salir del denominacionalismo, para formar parte de una iglesia no denominacional, de una iglesia que le da la honra y la gloria a Cristo, a Dios, y que sigue su palabra sin quitarle, sin añadirle. Si este es el caso, contáctenos y con mucho gusto estaremos tomando el tiempo para platicar con usted y ayudarle. Termino con estas palabras, extendiéndole la más cordial invitación a la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Estamos a aproximadamente 30 millas al oeste de Dallas, 30 minutos aproximadamente y 8 minutos de la ciudad de Fort Worth. Así que si usted puede visitarnos para conocerle y compartirle la palabra de Dios, nos daría mucha alegría tenerle entre nosotros. Los domingos nos reunimos de 9 a 12 p.m. y de 9 de la mañana a 12 p.m. por 3 horas y luego los miércoles de 7 a 8. Así que si tiene la oportunidad de visitarnos, véngase con su familia. Tenemos clases para todas las edades y pues estoy más que seguro que usted va a estar contento al escuchar la palabra de Dios y darse cuenta que la palabra de Dios es la que se predica, no las doctrinas de hombres, no mis opiniones, no lo que yo pienso, creo, siento, sino más bien qué dice la palabra de Dios. Si alguno habla
hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 11. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo una vez más que el próximo fin de semana, agosto 29 y 30, tendremos las conferencias de la Escuela de Predicación de Brown Trail, que es un ministerio de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Bedford. Y pues tendremos 2 lecciones el viernes de 7 a 9 y a las 9 tendremos una cena, y luego el sábado de 9 a 12 tendremos varias lecciones. Una lección será bilingüe para los jóvenes, así que traiga a todos los jóvenes que usted tenga. Y luego, ¿verdad? Pues a las 12 estaremos comiendo alimentos. Y si usted desea un paseo, un tour de lo que es las instalaciones de la Escuela de Predicación e información acerca de este programa de estudio de 2 años para una licenciatura en estudios bíblicos, háganoslo saber y con mucho gusto les estaremos dando esa información. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Y una vez más, vamos a obedecer a Dios para que un día podamos estar en la eternidad con Él. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.